Vamos entonces a continuar con nuestra agenda. No sin antes recordarles que por favor llenen el link de asistencia y vamos a invitar ahora a las fonoaudiólogas María Tatiana Ramírez Lozano. También vamos a invitar a Manuela Marín Conde y a Karina Aguirre Giraldo, quienes nos van a presentar su ponencia que se titula Métodos de evaluación diagnóstico del tinnitus, un análisis documental. Bienvenidas en esta oportunidad. Un Muy gusto buenas tenerlas en este tardes. evento. Gracias, Oswald. Un placer también ser partícipes de este evento tan actual y tan importante. Me voy a permitir entonces presentar pantalla. Bueno, antes de empezar, mientras está procesando la pantalla, queremos comentarles que en primer lugar, pues estamos muy agradecidos por la invitación que nos hicieron nuestras instituciones educativas aliadas, quienes están trabajando sobre este tema de las experiencias audiológicas que se están desarrollando en el país, en todas las instituciones. Nosotros el día de hoy, entonces, queremos presentarles un trabajo que se está desarrollando con relación al tema que la profesora Sandy comentó hace un instante, y es ese proceso del tinnitus. Entonces, en ese mismo orden de ideas, vamos a continuar esta temática para contarles un poco cuál ha sido el proceso que hemos desarrollado y cómo estamos aliadas pues allí en el trabajo que estamos desarrollando junto con la profesora Sandy. Voy a darle aquí presentación para poder entonces dar inicio a la ponencia. Por favor, me indica si ya se ve en formato de presentación. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, Bueno, señora, ya se ve. entonces, gracias. El título de nuestra presentación del día de hoy es Métodos de Evaluación para el Tinnitus, Análisis Documental. Venimos hoy a conversar con ustedes con base en el trabajo que se está haciendo alrededor del tinnitus desde la Fundación Universitaria María Cano, sede de Medellín, y obviamente vinculados al grupo de investigación Fonotec, que es el grupo de investigación de fonoaudiología en María Cano. Hoy estamos entonces Karina Aguirre Giraldo, Manuela Marín Conde y quien les habla, María Tatiana Ramírez Lozano. En esta agenda que les vamos a presentar, en esta ponencia, vamos a presentar un poco el equipo investigador, una contextualización del trabajo que les vamos a comentar, la introducción de este proceso, la definición del problema, la metodología, los resultados, las conclusiones y las referencias. Entonces, el equipo investigador para el desarrollo de esta ponencia está constituido por Karina Aguirre Giraldo, ella es asistente de investigación, estudiante de octavo semestre de fonoaudiología, quien se titulará como fonoaudióloga al final de este año, igual que Manuela Marín Conde, asistente de investigación también en octavo semestre del programa de fonoaudiología, y quien les habla, María Tatiana Ramírez Lozano, fonoaudióloga, docente, investigador. Entonces, este proceso es un trabajo que se ha venido desarrollando, como lo contaba un poco la profesora Sandy hace un ratico, quien es compañera nuestra de este grupo de trabajo grande. Es un trabajo que viene desde el año 2020 en un proyecto de investigación que se tituló Eficacia del Sistema de Estimulación Neuroauditiva, SENA, en pacientes con acúfeno de la ciudad de Medellín. Esta investigación se llevó a cabo entre el año 2020 y el año 2021. Dentro de ese proyecto de investigación se generó una necesidad muy importante y fue la necesidad de crear, diseñar un programa de prevención de riesgo auditivos, tinnitus, en este caso el de profesores de preescolar, primaria de la ciudad de Medellín y algunos también docentes universitarios, que fue el programa que les acabo de presentar la profesora Sandy Mesa con relación a lo que se ha desarrollado con base en este proceso. Y el día de hoy les vamos a comentar que con base en ese trabajo de ese programa, se adscriben a nuestro grupo de trabajo de investigación nuestras estudiantes asistentes de investigación que han transcurrido con nosotros este año 2022 trabajando en este proceso de prevención del riesgo auditivo, y ellas, como producto de trabajo de grado, generan un artículo de revisión de este año para optar al título de fonoaudiólogas. Entonces, el resultado de ese análisis documental que se ha desarrollado alrededor de este tema es el que presentaremos a continuación.
Ahí me escuchan. Sí, señora, sigue tranquila. Listo, muchas gracias. Entonces, en relación a la introducción, tenemos que el tinnitus es considerado como un síntoma otológico frecuente y se considera al tinnitus como una percepción de ruido sin que exista un estímulo auditivo externo. Este síntoma se puede clasificar en objetivo y en subjetivo, siendo el objetivo escuchado no solo por la persona afectada, sino también por el examinador, y el subjetivo solo es percibido por la persona que lo padece. Igualmente, se puede catalogar como agudo o crónico, dependiendo de la duración del mismo. Cuando se presenta en un tiempo menor a 6 meses, se denomina agudo, pero cuando supera este tiempo, se considera crónico. El tinnitus además presenta una prevalencia entre el 10 al 25% de la población mundial, afecta de manera física, mental y social a las personas y puede ser causado por diversas alteraciones. Entre las más comunes que se encuentran son pues, daños en el proceso auditivo, como alteraciones en el oído externo, medio e interno, o por condiciones no auditivas, como anomalías vasculares. Para su evaluación, en un primer momento se realiza un examen otoscópico para reconocer si hay o no masa retrotimpánica vascular. Después se realiza un examen audiométrico, se procede con una revisión a la historia clínica e historia farmacológica del usuario. Todo esto para determinar si necesita de pronto imágenes complementarias. Siguiente, por favor. En relación a la delimitación del problema del artículo, pues tenemos que es un artículo de revisión en el que se hizo un rastreo bibliográfico entre los años 2016 a 2022 para un total de 32 artículos que pertenecen a bases de datos y a repositorios. Los objetivos que se plantearon fueron, en general, está presentar el análisis documental sobre diferentes métodos o estrategias de evaluación del tinnitus y cómo pueden facilitar el proceso de intervención. Y en los específicos tenemos dos. El primero, indagar sobre métodos o estrategias instrumentales para la evaluación y diagnóstico del tinnitus. Y el segundo, revisar a nivel nacional el estado actual de la revisión teórica del tinnitus. Siguiente, por favor. En cuanto a la metodología del análisis documental, tenemos pues unos criterios iniciales, tenemos una definición de un artículo de revisión que denomina que es un estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre un tema. Como criterios de inclusión tenemos el tiempo de publicación no mayor de 6 años y ser producto de una investigación. Los booleanos que se utilizaron fueron and, or y not, en las formas en las que se puede visualizar en la gráfica. Las bases de datos consultadas fueron ScienceDirect, Google Académico, Cielo, entre otras. Y los repositorios fueron de la Universidad Ibero, de la Universidad Nacional de Colombia y de la UPAO. Siguiente, por favor. Las categorías que se plantearon fueron generalidades del tinnitus y estrategias evaluativas. De esta segunda se derivan dos: estrategias generales para la evaluación de patologías auditivas y estrategias específicas para la evaluación del tinnitus. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los resultados del análisis documental. En cuanto a las generalidades del tinnitus, se encontró que este síntoma presenta gran prevalencia a nivel mundial, tiene una incidencia entre el 10 y el 25% de la población mundial y se expone que en Europa este síntoma se presenta alrededor del 14.7% de la población, siendo este más predominante en adultos mayores y en población femenina. También se evidenció que este síntoma se presenta por lo general de manera bilateral, con una duración de más de 3 meses y con una intensidad moderada y una tonalidad aguda. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los resultados de las estrategias generales para la evaluación de la patología auditiva, se encuentra que existen múltiples métodos y estrategias que guían al profesional de la salud a realizar una acertada y confiable evaluación para así poder realizar un adecuado diagnóstico. Entre estas se encuentran que para el tinnitus, la anamnesis, la exploración física, la otoscopia y la biometría son los métodos necesarios para la evaluación del tinnitus. Igualmente, las imágenes diagnósticas, los cuestionarios autorreportados y un buen trabajo interdisciplinar son de suma importancia a la hora de valorar cualquier tipo de síntoma otológico.
Aquí encontramos que la anamnesis es una evaluación en donde se le pregunta al paciente sus antecedentes familiares y personales y asimismo características del tinnitus para así tener información mucho más amplia y precisa sobre el síntoma. En la exploración física se realiza un examen completo de cabeza y cuello, igualmente se evalúan los pares craneales y una otoscopia cuidadosa. Algunas veces este se puede complementar con auscultación, ya que nos puede ayudar a la evaluación en el caso de tinnitus pulsátil. En los cuestionarios autorreportados, estos nos describen la percepción que tiene el paciente sobre el impacto que el tinnitus tiene sobre su calidad de vida y también nos permiten reconocer si hay factores que pueden causar o agudizar el síntoma. Las imágenes diagnósticas son algunas pruebas secundarias o complementarias que ayudan al profesional a la hora de evaluar el síntoma. Entre estas tenemos la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la angiografía por sustracción digital. La tomografía nos valora las alteraciones óseas y la extensión de esta y se ordena más generalmente cuando hay una sospecha de una lesión pulsátil que se puede asociar al tinnitus. La resonancia magnética nos valora unas posibles patologías tumorales o desmilenizantes en el sistema nervioso central y esta es una prueba complementaria que nos da información para llegar a un diagnóstico y después a un tratamiento. Y tenemos la angiografía por sustracción digital, que es una angiografía con catéter cerebral que se utiliza o se manda para pacientes con tinnitus pulsátil. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los resultados de las estrategias específicas para la evaluación del tinnitus, acá se encontró que son pocos los métodos y estrategias que sirven para dar un diagnóstico adecuado del tinnitus. Entre estas se encuentra The Tinnitus Functional Index, The Tinnitus Handicap Inventory, los potenciales evocados auditivos corticales, variabilidad de la señal cerebral y cognición, y la prueba de coincidencia de tono y la prueba de balance de volumen, que son algunas de las pruebas y exámenes que nos ayudarán a precisar el diagnóstico de este síntoma. El Tinnitus Functional Index mide el impacto funcional del tinnitus. El Tinnitus Handicap Inventory nos mide la angustia psicológica asociada al tinnitus. Los potenciales evocados auditivos se mandan generalmente en caso de tinnitus crónico. La audiometría es una de las pruebas fundamentales para realizar un estudio básico de un usuario que presenta tinnitus, ya que esta, junto con la anamnesis y una exploración física, en la mayoría de los casos nos da el diagnóstico de este síntoma. Y también tenemos la prueba de coincidencia de tono y la prueba de balance de volumen, que se usa para medir las características del tinnitus y nos proporciona información, ya sea sobre si hay un deterioro o una mejora del síntoma. Siguiente, por favor. Bueno. En cuanto al análisis de los resultados de las generalidades del tinnitus, se encontró que el tinnitus tiene alta incidencia, como ya lo habíamos dicho, en los adultos mayores, y que a pesar de poseer importantes repercusiones en la vida de quien lo padece, no solo a nivel de salud física, sino también en su salud mental y social, ya que se encontró que este síntoma está estrechamente relacionado con la angustia psicológica, con dificultades para dormir, con depresión y ansiedad. A nivel de Colombia no se encuentra investigaciones sobre este tema y cómo el tinnitus afecta la salud de la población colombiana. Igualmente, se halló que el tinnitus es un síntoma que puede aparecer secundario o como consecuencia de la reciente pandemia COVID-19, ya que se encontró una posible relación entre esta enfermedad respiratoria infecciosa y daños en las células ciliadas del oído interno, por lo cual es de suma importancia que se hagan a futuro o que se empiecen a hacer investigaciones para saber si existe esta relación. Y a pesar de que en la actualidad se conocen las posibles causas y las diversas repercusiones, no se evidencia la importancia de este tema a nivel nacional y cómo la investigación sobre este puede ayudar a los profesionales a guiar una buena evaluación y un diagnóstico oportuno, para así ofrecerle a los pacientes un tratamiento de calidad y mejorar asimismo la calidad de vida de las personas. Siguiente, por favor. En cuanto a los métodos para la evaluación relacionados con la patología de la audición, bueno, encontramos que aunque existen múltiples formas de evaluar, escoger el método y estrategia adecuada facilita el proceso de intervención y tratamiento del síntoma.
En el caso del tinnitus, la anamnesis, el examen físico, la otoscopia y el audiograma son estrategias que como mínimo se deben utilizar para evaluar y diagnosticar este síntoma, siendo posiblemente los métodos más factibles y rentables a la hora de valorar y diagnosticar el tinnitus, ya que en cuanto a la anamnesis, el examen físico y la otoscopia, se debe contar con experticia clínica de un audiólogo profesional de la salud, como puede ser un médico, y un instrumento necesario como es el otoscopio, por lo que la realización de este tipo de evaluaciones se puede llevar a cabo por un profesional del nivel 1 de la atención de salud. Pero si se quiere mandar un audiograma, es algo un poco más tedioso, ya que implica la remisión a un audiólogo o fonoaudiólogo que, según la resolución número 426 del 2016, hace parte del nivel 2 de las responsabilidades de profesionales de atención en salud, por lo que el proceso para que una persona le puedan hacer un audiograma, eso requiere de la remisión de un médico y hace que este proceso sea un poco más lento. También existen múltiples imágenes como la resonancia magnética y la tomografía computarizada de cabeza y cuello que nos brindan exactitud a la hora de evaluar y diagnosticar este síntoma, pero generalmente no se piensan en estos como posibles métodos de valoración, ya que en el contexto colombiano estos se consideran imágenes diagnósticas de alta complejidad. Siguiente, por favor. Bueno, para los métodos de la evaluación específica para el tinnitus, en este apartado se encontró que existe una cantidad muy limitada de estrategias específicas que nos evalúan el tinnitus. Algunos de los métodos que se usan de manera exclusiva en pacientes que experimentan este síntoma son los cuestionarios autorreportados, como el Tinnitus Functional Index y el Tinnitus Handicap Inventory, los cuales son cuestionarios específicos que nos miden el impacto funcional del tinnitus y la angustia psicológica asociada al mismo. Sin embargo, estos son planteados en contextos completamente diferentes a la realidad colombiana. Es por eso que es de suma importancia realizar investigaciones si la aplicación de estos en el contexto colombiano es de relevancia a la hora de evaluar y diagnosticar este síntoma. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las conclusiones, llegamos que la anamnesis, el examen físico y la audiometría fueron los métodos más reportados en la literatura, siendo estos la tarea básica necesaria para evaluar y diagnosticar el tinnitus. Es de suma importancia que en un futuro se incluyan tinnitus en el censo en los censos de salud para reconocer el impacto y la prevalencia de esta condición en Colombia, para así poder tomar medidas necesarias en la prevención y el manejo oportuno de este síntoma. Aunque a nivel nacional no se reportan datos estadísticos de la prevalencia del tinnitus y tampoco se encuentra información acerca de evaluación, diagnóstico y tratamientos a nivel nacional, o sea, a nivel de Colombia, es importante que a futuro se hagan investigaciones, ya que se evidencia en este momento la poca actividad investigativa relacionada con este tema en el país. Siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas de las referencias que usamos y muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por esta ponencia. Muchas gracias de verdad. Tenemos algunas preguntas. Dentro de los métodos utilizados para la evaluación del tinnitus, de pronto lo que ustedes revisaron en la literatura, ¿cuáles serían los más recomendables para que los audiólogos pudieran realizar en su práctica clínica? Oswald, si quieres, yo ahí tomo la palabra y les comento que dentro de la revisión que hicimos o que hicieron las estudiantes en su artículo, siempre se reportan los métodos tradicionales como de base primaria, es decir, la otoscopia, la anamnesis, el examen de audiología y obviamente las imágenes diagnósticas. Sin embargo, es importante retomar aquí que cuando nosotros realizamos la investigación en el año 2020 y 2021, encontramos que adicional a ese aplicamos pruebas de audiometría tonal de alta frecuencia.
y eso nos implicó encontrar que muchos de los usuarios que tenían tinnitus tenían pérdidas auditivas en alta frecuencia, que no eran evidenciadas, por ejemplo, en un tamizaje auditivo o en una prueba de audiometría tonal que se desarrolla generalmente en la cotidianidad de la atención en salud. Entonces, uno de los elementos que nosotros podemos recomendar, que ya lo vimos también en la investigación, es poder empezar a implementar la audiometría de alta frecuencia para evidenciar efectivamente si esta persona que presenta tinnitus adicionalmente empieza a tener también pérdidas auditivas. Otro elemento que se está desarrollando como principal, que lo mencionaba también la doctora Sandy allí en la presentación que hizo anteriormente, es el Tinnitus Handicap Inventory, que es el reporte que están dando las personas que presentan tinnitus y están dándonos un grado de severidad. Sin embargo, hemos encontrado, y eso lo veíamos también en la investigación, que las personas cuando están en Colombia, pues nos encontramos en un país tropical, de ruido, de música, de mucho volumen en todos los ambientes. El tinnitus lo hicieron en Inglaterra, en donde el ambiente es muy diferente, es mucho más tranquilo, entonces los reportes son mucho más graves. Aquí las personas se acostumbran mucho al ruido, no les es muy, digamos, relevante encontrar un ambiente ruidoso, sino cuando ellos se encuentran en total silencio y se encuentran en la noche en su casa, en el calor, pues, y la tranquilidad de su hogar, es cuando empiezan a reportar esa dificultad. Entonces, muchos, por ejemplo, de los profesores que se han trabajado con este inventario, reportan una, digamos, una incomodidad leve y no lo que esperaríamos ver según las pruebas que encontramos a nivel audiológico. Entonces son procesos que deben ser complementarios. Pensamos que no es solo una prueba, sino debe ser un trabajo complementario, encontrando pues la percepción del paciente más lo que se encuentra en las pruebas auditivas. Entonces, estoy entendiendo que podríamos pensar de pronto en desarrollar una prueba para esa caracterización subjetiva del paciente del tinnitus para población latinoamericana, para población colombiana, ¿cierto? Claro, esa es una de las propuestas que es o validar el Tinnitus Handicap, ¿cierto? Que está allí Inventory para la población colombiana, o diseñar una prueba que nos permita de verdad ver la percepción del paciente frente al tinnitus, porque no existe para población colombiana ni latinoamericana, y pues nuestros ambientes son muy distintos. Sí, eso es cierto, eso podría ser una parte de los desarrollos tecnológicos que podrían salir precisamente de este tipo de eventos para que los trabajemos en conjunto a las universidades. Una prueba precisamente más ajustada hacia la población latinoamericana, hacia la población colombiana, que nos permite identificar el tinnitus, porque pasa un poco lo que hablamos también esta mañana y lo que hemos hablado a lo largo de la jornada. Hay muchas pruebas también, pero a veces son de otro tipo de poblaciones, ¿no? Que no necesariamente reflejan las condiciones de vida, las condiciones de salud de las personas aquí en América Latina. Es correcto, sí, señor. Profe María Tatiana, muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias a sus estudiantes por la ponencia y muchas felicitaciones. Esperamos que próximamente entonces estén en su proceso de grado y las felicitamos de antemano. Muchísimas gracias, profe. Profesor Oswald, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer tener este momento importante para poder presentar el trabajo que también hacen las estudiantes y que pues con bastante rigor pueden generarse muchos elementos que apoyan el trabajo académico, pero también el trabajo de la práctica profesional. Mil gracias y un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y así Muchas es, gracias. que este sea un espacio también para divulgar no solamente los trabajos investigativos que se hacen en las especializaciones, sino también a nivel de pregrado y a nivel de las investigaciones que se puedan hacer en diferentes ámbitos en los centros de salud, en los diferentes espacios donde podamos recopilar datos de audiología, podemos hacer investigaciones en audición.